Gracias, presidente. Yo quisiera ilustrar a la comisión con una proyección, con algunos datos para este debate que sin duda es importante, y no solamente por razones de austeridad fiscal, de equidad social, sino también porque tiene que haber algún parámetro lógico, algún parámetro equivalente entre responsabilidades y salarios en el Estado colombiano, y hoy ciertamente no los hay. Como bien dice la senadora Vivian Morales, en la Constitución del 91 se decidió profesionalizar la función del congresista y que esta fuera una actividad de dedicación exclusiva, con un régimen además de inhabilidades e incompatibilidades importante. Yo personalmente estoy de acuerdo con ese esquema. Me parece que es la mejor manera de, primero, garantizar la disposición de tiempo, la imparcialidad frente a conflictos de intereses que pueda derivarse de otro tipo de actividades. A mí me gusta la profesionalización del Congreso, me parece que es una medida bien tomada. Y en ese sentido, claro que tenía que estudiar el Congreso y el Gobierno cuál era el régimen salarial que debía establecerse si lo que queríamos era tener un Congreso profesional y dedicación exclusiva a esta tarea. Y en esa medida empezaron a incrementarse los salarios de los congresistas. Lo que pasa es que se empezaron a incrementar de una manera tal que no atiende realmente ningún criterio sensato. Para ponerlos en contexto, hoy los salarios de los congresistas equivalen a 44 veces el ingreso promedio de un colombiano. El ingreso salarial promedio de un colombiano, 44 veces. Equivale a 11 veces el salario de una familia de 4 miembros. Es superior al de los ministros de despacho, que tienen también responsabilidades exclusivas, dedicación exclusiva, y también responsabilidades políticas equivalentes. En promedio, los ministros hoy en Colombia se ganan entre 16 unos, 19 millones de pesos otros. Yo francamente no entiendo la diferencia, no debería haberla. Son igual ministros de despacho, son igual responsabilidades equivalentes, pero bueno, lo cierto es que hay un margen de diferencia. Pero estamos hablando de alrededor de, en promedio, 25 salarios mínimos. En América Latina, como bien señalaba el senador Rangel, Colombia ranquea entre los superiores. Bueno, hay países ciertamente que nos ganan, digamos, en México, un parlamentario se gana 66 veces el salario mínimo de un mexicano. En Brasil se gana 46 veces, digamos, México y Brasil están por encima nuestro. El tercero es Colombia, donde los congresistas nos ganamos 40.5 veces el salario de un colombiano. De manera que aquí lo que tendríamos es que buscar un criterio además para que, como bien lo manifestamos negando los impedimentos, esta sea una norma general, esta sea una norma de aplicación intemporal e impersonal. Y a mí en ese sentido me preocupa el diseño de la propuesta que trae el senador Rangel. En primer lugar, es una norma constitucional universal que no se puede deteriorar, es decir, incrementar por debajo de la inflación los salarios de nadie, altos o bajitos. Esa es una garantía, digamos, de que no haya pérdida del poder adquisitivo de ningún servidor público. El proyecto que trae el senador Rangel viola ese principio constitucional. Entonces me parece que entramos de entrada con un problema técnico que podríamos evitar. El segundo, el salario de los congresistas, a su vez, se ha venido tomando del 91 para acá como base para determinar los salarios de otros empleados públicos y de otros servidores públicos, por ejemplo, de los magistrados, de las altas cortes, de los magistrados de tribunales superiores, e incluso de algunos miembros de la fuerza pública, con lo cual el incremento desmedido del salario de los congresistas ha tenido además un efecto inflacionario en general en los salarios de la burocracia de más alto nivel en Colombia, provocando una profunda inequidad en salarios dentro del Estado y en salarios del Estado contra otros. En buena hora, creo yo, deberíamos aquí volver a un criterio donde
se fije una regla universal para todo, para todos, dado que el salario de los congresistas va a ser parámetro para todos los demás, un poco en el mismo sentido que se ha presentado la proposición que anunció la senadora Paloma Valencia, pero que haya un criterio universal de incremento de salarios públicos. Y tercero, si de equidad, entonces, si de equidad se tratara, deberíamos buscar un criterio que apunte a la equidad, pero también apunte a la comparabilidad. Yo francamente creo que no hay ninguna justificación para que un congresista tenga un salario superior al de un ministro, o para que Colombia tenga en promedio salarios superiores al de congresistas del resto de América Latina. Insisto, solamente 2 países están por encima nuestro y el promedio son 25 salarios mínimos. Segundo, el ahorro, si de lo que se trata de ahorrar, el ahorro se necesita es para allá, es que el hueco fiscal no es dentro de 8 años, el hueco fiscal es ya. De manera que la diferencia de ahorro y equidad es importante. Con la propuesta del senador Rangel, que, insisto, creo que viola un principio constitucional, es antitécnica porque no se atiene a la inflación, es antitécnica porque, ¿por qué 4 años? ¿O por qué 8? Porque no hay una norma general, intemporal e impersonal de diseño del salario. Eso me parece que le agrega son problemas de, primero, inconstitucionalidad y segundo, de técnica legislativa para hacerlos. Aquí lo que deberíamos hacer, y por eso justamente es que no hay impedimentos, es una norma que no beneficie a los actuales, moderándoles la reducción, ¿no? Y deje la mayor reducción hacia el futuro, o sea, para otros que no les toque el bolsillo, pues ahorita los que estamos aquí sentados. No creo que ese debería ser el sentido. De hecho, diseñar la norma para moderar el efecto entre quienes hoy la estamos votando y desplazar el efecto de mayor ahorro hacia el futuro para quienes vengan después, eso sí que es actuar en conveniencia propia, porque es diseñar la norma de manera tal que me afecte menos a mí que la estoy votando hoy y en cambio se afecte más a los futuros congresistas que vendrán hacia adelante. En la segunda tramo, digamos, dentro de los 8 años, a otros, y después, al año 9, pues volverá a incrementarse sin que exista una lógica y un criterio universal de cómo se debe adoptar esta norma. Por eso nosotros, señor presidente, quisiera mostrar varias cosas que deberíamos tener en cuenta. Si vamos a la diapositiva número 2, por favor. A la 2. Lo primero es que tenemos que garantizar un principio constitucional, y es que esta norma ni va a ser inconstitucional en el sentido de que deteriore el crecimiento de los salarios de cualquier servidor público, incluidos los congresistas, por debajo de la inflación. Eso es abiertamente inconstitucional. Y segundo, que no afecte el principio de progresividad, es decir, que no sea retroactiva en el sentido de que le puedan empezar a bajar el salario a funcionarios que ya están posesionados en su cargo, que tienen como base o como criterio para su designación salarial el ingreso de los congresistas. Si esta norma no prevé, digamos, un parágrafo transitorio que ajuste la aplicabilidad sin regresividad, estaríamos violando los derechos de esos otros servidores públicos que se rigen por el principio de, por el estándar, digamos, salarial de los congresistas. Sigamos. Esa ya la vimos, sigamos. Ahora bien, fíjense ustedes lo que ha pasado en estos 25 años desde la Constitución del 91. Lo que ha pasado en estos 25 años es que sin ninguna justificación, francamente, más allá de la inicial que hacía referencia a la senadora Vivian, en estos 25 años el salario mínimo de los colombianos se multiplicó por 12 y el salario de los congresistas se multiplicó por 36, es decir, 3 veces más. Y eso es lo que ha abierto esta brecha que evidentemente le resulta inadmisible a los colombianos en términos generales. Lo que deberíamos es tratar de tener una norma, insisto, general, insisto, constitucional, insisto, que no genere inequidades entre congresistas actuales y futuros, que nos pueda aplicar de manera general. Sigamos. Ahora bien, si de equidad y ahorro se trata, pues la propuesta que trae el senador Rangel ahorraría en 4 años 24.000 millones de pesos. Esa es su contribución, digamos, no es una contribución menor.
Pero si nos atuviéramos a una norma general en el tiempo, impersonal en su aplicación, que establezca que los congresistas nos ganaremos 25 salarios mínimos, es decir, lo mismo que en promedio se ganan los congresistas de América Latina, excepto México y Chile, y lo mismo que se ganan los ministros actuales que tienen responsabilidades políticas equivalentes, ¿no? Nos estaríamos ahorrando 213.000 millones de pesos, es decir, casi 10 veces más. Entonces, si de criterios objetivos e impersonales se trata, me parece que la fórmula de establecer un número concreto de salarios mínimos, que el incremento se haga a partir de la inflación, que es la regla constitucional universal, no podemos aquí saltárnosla, digamos, para tratar de que las cuentas nos cuadren, lograríamos el triple propósito: tener una norma impersonal, general, ajustada a la Constitución, comparable, equivalente. Esto no se trata de hacer un concurso populista, pues aquí hay mucha gente que quisiera pues que a los congresistas no le pagaran un centavo. No, aquí hay que tener, digamos, unos salarios proporcionales al nivel de la responsabilidad y también proporcionales a otras responsabilidades similares en el Estado. Y como les digo, de ahí viene la cifra que nosotros proponemos de 25 salarios mínimos. No es una cifra caprichosa, es una cifra que iguala en 25 salarios mínimos a todos los congresistas de América Latina, a nosotros con los congresistas de América Latina y a nosotros con los ministros y otros servidores de despacho. Al ser ese piso solo en salarios de los congresistas, como se usa para definir el salario de otros servidores, en salarios propiamente de congresistas nos ahorraríamos 54.000 millones de pesos con esta fórmula que yo propongo. Pero el ahorro grande está en que esta fórmula general pasaría a aplicarse a los demás servidores públicos que toman el salario de los congresistas como referencia, que son muchos más que los congresistas. Debo decir, congresistas finalmente no somos sino 268, en cambio hay muchos más funcionarios públicos, de hecho hay 1920, según nos certificó la Contraloría General de la Nación, funcionarios públicos que tendrían una norma de ajuste, ¿no?, hacia futuro, lo cual ahorraría 158.000 millones de pesos adicionales. De ahí es que suma los 213.000. Entonces, primero, aquí hay una regla universal para todos, no solo para los congresistas, sino para los servidores públicos con altas responsabilidades públicas, sean ministros, sean magistrados, sean magistrados de tribunal o de altas cortes, etcétera. Sigamos. Tercero, nuestra propuesta incluye un parágrafo transitorio para que se aplique y se respete el principio constitucional de progresividad, de manera que a los servidores públicos a los que aplicaría esta norma, si cambiamos y fijamos un criterio en salarios mínimos de incremento, pues esa norma no es que en el siguiente mes de aprobada esta ley se la pueden aplicar a un funcionario que ya se había posesionado con unas reglas distintas, ¿no? Tendría que aplicarse a partir de la posesión del nuevo funcionario, para respetar el principio de no regresividad en los derechos adquiridos. Y esa fue dentro de los conceptos que pedimos, fue una cosa en la que nos insistió la Contraloría General de la República, que si bien nos mandó un concepto positivo, a mi proyecto por lo menos lo solicité, no sé si al proyecto del senador Rangel. Pero, senadora Claudia, un comentario para usted y para los miembros de la Comisión Primera, con todo respeto. Estamos en la discusión del proyecto de acto legislativo número 05 de 2016. Sí. Es que he visto diapositivas y varios comentarios del proyecto siguiente, no, que es el número... Como es un tema caprichoso, pese a que yo inscribí la ponencia primero, usted decidió poner en el orden del día primero, porque así lo decidió la comisión, el proyecto del senador Rangel. Simplemente quiero llamar la atención. Estoy interviniendo. Proposición. Simplemente quiero llamar la atención. Que hace relación a este proyecto ponente que estoy sustentando. Y a los miembros de la Comisión Primera, que estamos en la discusión del proyecto legislativo número 05 de 2016. Continúe, senadora Claudia López. Es correcto, estamos en la discusión del proyecto del senador Rangel, el mío vendrá después, pero como todo el mundo sabe, pues esa es parte de la mecánica aquí, pues si se aprueba este en cualquier sentido, pues no se, ni siquiera se discutirá el siguiente, porque además es del mismo tema, de manera que eso no tiene mucho sentido. Razón por la cual yo radiqué, es una proposición sustitutiva y por lo tanto deberá votarse primero, una proposición que cambia el proyecto del senador Rangel, lo cambia en 3 sentidos. Primero, para que no tenga un plazo. ¿Por qué 4 años o 8? Porque estamos viendo cómo ajustamos las cuentas
y cómo logramos que nosotros, los que lo vamos a votar hoy, no asumamos el costo del ahorro, sino lo desplazamos en el tiempo. Eso sí que es legislar en causa propia. Eso sí que es legislar en causa propia. Me parece que los impedimentos los negamos justamente porque dijimos que no vamos a legislar en causa propia. Poner esa temporalidad caprichosa, 4 años o 5 o 6 o 7 u 8, que tiene un efecto concreto, y es que limita el impacto sobre quienes estamos votando hoy y desplaza el impacto del ahorro hacia otros, me parece que nos hace meter en un riesgo claramente de conflicto de interés. Por eso no lo propondría así. Segundo, lo que propongo en esa proposición sustitutiva, que tendrá que votarse, insisto, antes de la ponencia de la propuesta de articulado que trae el senador Rangel, nosotros optamos por otra fórmula, que es la de establecer un tope de 25 salarios mínimos al salario de los congresistas. Ese será el monto y el crecimiento será lo que ordena la ley y la Constitución, es decir, el crecimiento por inflación. Mientras que la propuesta del senador Rangel trae una fórmula en valor nominal que implicaría que se viole ese principio. No se haría de acuerdo al incremento de la inflación, sino por debajo. Y tercero, como lo reiteró en sus conceptos la Contraloría General de la República y otros abogados que consultamos, pues debe aclararse e incluirse una norma que respete los derechos adquiridos y garantice el principio de progresividad cuando esta decisión que tome esta comisión sobre este tema se dé o se aplique para otros servidores públicos que están hoy en ejercicio de su cargo. De manera que la proposición sustitutiva que nosotros traemos, primero, cumple los estándares constitucionales, segundo, no es caprichosa, tercero, no nos beneficia, no dilata el ahorro para que no nos toque mayoritariamente a hoy, a los que estamos votando, sino a otros que vengan en el futuro. Yo advierto ese riesgo de conflicto de interés si se hace una fórmula de esa naturaleza, y respeta los principios constitucionales en materia de progresividad, respeto a los derechos adquiridos y además no pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de ningún colombiano. De manera que quería sustentar esta propuesta sustitutiva a la del senador Rangel, e insisto, si se trata además de ahorro y equidad, pues algo va de ahorrar 213 mil millones de pesos de manera indefinida, con lo que crecerá en el tiempo ese valor, y otra cosa es ahorrar 24 mil millones de pesos por 4 años, para que después volvamos pues a la fiesta otra vez en la que esto crece sin criterios objetivos, al acomodo, digamos, un poco de las circunstancias. Por esas razones dejo en consideración la propuesta sustitutiva y espero que en su momento la pongamos en consideración, señor presidente. Gracias.